Hermanos, buenos días. Pues gracias a Dios que aquí estamos un domingo más para recibir la palabra, para reflexionar en ella. Pues seguimos viendo las bienaventuranzas y ¿qué creen? Que esta es la última. Esta es la última, al menos de esta sección. Hemos visto que esta palabra pues es inmensamente feliz, dichoso. Nada se puede comparar a esta tremenda bendición, la bendición que otorga el Señor, y más pues en los estándares del reino, a los que pertenecen al reino. Oremos. Padre, pues lo que tú nos comunicas en tu palabra entra a nuestro corazón, transforma nuestras vidas. Es tu palabra y no vuelve vacía, Señor. Te rogamos que nos sigas instruyendo por medio de este pasaje. Padre, han estado desafiantes los versículos que hemos visto. Han sido muy hermosos porque has hablado a nuestro corazón. Nos has ayudado, nos has dado luz. Y Padre, pues te rogamos que tú lo sigas haciendo en el resto de los pasajes que todavía nos faltan. Comenzamos apenas el Sermón del Monte y es digno de revisarse minuciosamente. Padre, ayúdanos a recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dice Mateo 5, del 10 al 12. Mateo 5, del 10 al 12. Dice así: Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En esta última bienaventuranza ustedes podrían decir, son dos, la del versículo 10 y la del versículo 11. Es una misma, solo que ampliada en el versículo 11. Y lo que algunos comentaristas pueden mencionar acerca de por qué aparece dos veces o por qué ahonda más en el tema, pues es para darle énfasis, porque quizá esta bienaventuranza es la más paradójica o contradictoria. Dichosos los que son perseguidos. Creo que no hay sueño más que cuando sueñas que alguien o algo te persigue. Les comentaba yo de ese toro que veía la semana pasada. Sería aterrador que hubiera estado el corral abierto y saliera a toda velocidad tras de mí, ¿verdad? Bueno, confieso que no soy muy rápido y además soy torpe y siempre me ando cayendo. Pues me iba a agarrar ese toro, ¿verdad? Imagínate en un sueño aterrador que tienen a un perro de esos de pelea, de esos que tienen su cara, así un pitbull, ¿no? Un perro así. Y lo tienen con una cadena bien gruesa, pero en el momento menos esperado se le suelta la cadena y tú estás enfrente, ¿verdad? Aunque tengas distancia y aunque te puedas voltear, va a ser inútil, te va a alcanzar. Es aterrador. Los niños quizá sueñan que un dinosaurio los persigue o que la mamá con la chancla ahí va detrás de ellos, ¿verdad? O no lo sé, pero en verdad te despiertas del sueño. Te despiertas porque es algo aterrador ser perseguido por algo que sabes que te va a causar daño. El énfasis que pone aquí el Señor Jesús es bienaventurado en los que han sido perseguidos, los que han sido insultados, y repite otra vez, y los persigan, pero dice aquí algo clave, que sea falso. Ahora, ¿cómo puede ser bienaventurado aquel que está siendo perseguido e insultado incluso hasta la muerte? El Señor Jesús dio otra referencia en Lucas 6:26, rápido lo vamos a mencionar. Lucas 6:26, que es el otro lado de la moneda. No, Señor, en mis oraciones yo te ruego que no sea perseguido. Bueno,
Lucas 6:26, a ver qué te parece, a ver cuál de las dos cosas prefieres. Ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. En un pasaje le llama bienaventurados a los que están siendo perseguidos injustamente, y en otro lado le llama ay. Está diciendo una maldición hacia aquellos que todos los hombres hablan bien de ellos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el mundano va a hablar bien de ti? Tal vez porque eres su compañero, tal vez porque caminas en la misma dirección, tal vez porque tú vas adelante de él guiándolo en el camino de la maldad. ¿Qué te va a reprochar? ¿Te va a alabar? ¿Va a hablar bien de ti? Pues aquí el Señor Jesús dice, ay de ustedes, porque así trataban a los falsos profetas. ¿Te fijas? Hay una bendición y hay una maldición. Hay un modo de conducirse, rechazo, persecución o hablar bien, halagar. Y hay algo falso. En el primer caso, lo falso son las acusaciones. En el segundo, lo falso es la persona. Es un falso profeta. ¿Cuál prefieres? ¿La bienaventuranza o la maldición? ¿La persecución o el halago? ¿Prefieres que el insulto sea falso o que tú seas el falso? Esto nos debe llevar, como vimos en el himno del Salmo 139, a la autoexaminación para ver si verdaderamente estamos en la fe. O estamos tal vez caminando en la misma dirección del mundo, como lo mencioné. Dice el Señor Jesús también, y lo veremos después en la última sección del Sermón del Monte, que Él habla de dos puertas y habla a su vez de dos caminos, la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino angosto, el camino amplio. En el camino amplio, bueno, para entrar por la puerta ancha ni siquiera chocas ahí con los demás, entren todos. En la angosta, oye, ¿pasas tú o paso yo? No cabemos los dos. Y es más, me tengo que agachar, me tengo que despojar, no puedo pasar con equipaje. En esta puerta ancha no estorbas a los otros, no le eres incómodo a los otros, no generas incomodidad ni rechazo. Y eso nos debe llevar a ver el significado de la palabra perseguido. ¿Qué significa ser perseguido? La palabra viene de dioko, ese es el griego, dioko. Tiene dos significados. Por un lado, poner en fuga. Esto es ahuyentar, expulsar, hacer que algo salga disparado. Y por otro lado, tiene el significado de salir tras esta cosa, perseguir, buscar, seguir con celo, adherirse también a una persona o a una causa, como cuando el Señor también habla del verdadero discípulo, ¿verdad? Que se niegue a sí mismo, que toma su cruz y que lo siga, que lo persiga, por así decirlo, que está caminando detrás buscando el objeto o la persona. En base a esta definición, que lo consulté en 3 diccionarios, podemos llegar a la conclusión que es ir en la dirección de algo o alguien, buscarlo, ya sea número 1 para obtenerlo o número 2 para deshacerse de él, porque hay persecución que te quieren atrapar, pero no para seguir tu causa, sino para destruir la causa. Y hay otra clase de persecución que es para unirte, sumarte a la causa o obtener eso que andabas buscando. El lema que solía decir Pablo en Filipenses 3, del 12 al 14, dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos,
yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Todas estas palabras de alcanzar y de perseguir nos hablan de este concepto. Pero una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener. ¿Se fijan el significado que vimos? Pablo está siguiendo el camino, está siguiendo adelante, está siguiendo al Señor para obtener el premio y disfrutar de él. Dice del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 3, del 12 al 14. Notamos entonces que hay un aspecto positivo en esta definición, el sentido de buscar algo con el propósito de apropiárselo o de convertirse en un seguidor. Primera de Timoteo 6:11, Pablo le dice a Timoteo: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Persigue estas cosas. Huye de esto y persigue lo otro. Dios también nos da textos en donde Él se agrada que los hombres le busquen. Solo los estoy citando. Amós 5:4. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Buscadme y viviréis, decía nuestra Reina Valera. Hay una alabanza así: buscadme y viviréis. Jeremías 29:13 fue el lema de la escuelita bíblica de vacaciones del año pasado. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es una persecución que no se detendrá hasta que la obtengas. Ese es en el sentido positivo, pero hay un sentido negativo también. Pablo mismo narra lo que él era antes de conocer a Cristo. Gálatas 1:13. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios. ¿Y para qué la perseguía? Dice ahí: y trataba de destruirla. Pablo quería perseguir a la iglesia, tenerla en sus manos y destruirla. No buscaba afiliarse, no buscaba hacerse un seguidor, buscaba destruirla. También aparece ahí en nuestro texto de Mateo la palabra en el 11: bienaventurados serán cuando los insulten. Esta es la palabra oneidos. Significa injuriar, significa desacreditar, hablar de alguien para avergonzarlo, causarle vergüenza, censurar. Se usa para hablar, en palabras llanas, para hablar mal de alguien, deshonrar su nombre o su reputación. Algunos de aquí que son comerciantes saben que su mejor propaganda son los clientes, que van a hablar de boca en boca, ¿verdad? Alguien llega a tu negocio, salió satisfecho por el servicio o por el producto, ¿y qué crees? Le va a decir a los amigos, a los familiares: ¿qué crees que fui ahí y venden cosas riquísimas? ¿Qué crees que fui a este lugar y me atendieron de maravilla? Bueno, bonito y barato, además. Ese cliente te va a atraer otros clientes. Pero ¿qué pasa cuando hablas mal de un negocio, de un comercio o de una persona? No, ahí ni te pares, ni vayas. Y pues confiamos muchas veces en lo que la gente nos dice. Bueno, ya la persona me está diciendo que tuvo una muy mala experiencia, pues ¿para qué le busco? Mejor no voy, mejor voy a otro lado. ¿Te fijas el daño que se puede causar cuando hablas mal de alguien? Si tienes razón, bueno, pues a lo mejor estás advirtiendo, ¿verdad? Pero también de decir, bueno, a mí me fue muy mal. No sabemos si estaba de malas ese día el taquero, ¿verdad? Y me aventó ahí los tacos en la cara, ¿no? No sabemos cómo le haya ido.
O tal vez así es. Pues yo te recomiendo que pues, los caches, ¿verdad? Deshonrar el nombre o la reputación de alguien. Aquí el texto lo que nos dice es, versículo 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Cuando se hace una publicidad negativa, una publicidad que desacredita, ¿cómo te sientes? Que alguien esté hablando mal de tu negocio. Han habido casos, ¿no? Donde pues llega gente maliciosamente con una cucarachita ahí, hasta la tienen embolsadita ahí en su saco, y van a un restaurante y ya cuando acabaron el platillo, la sacan y la ponen ahí. ¡Oh, una cucaracha! No voy a pagar por esto. No. Y es más, si no me das algo a cambio, si no me traes otro plato o me das una cantidad, hasta te voy a denunciar y te voy a desacreditar. Ya hay gente maliciosa que hace ese tipo de cosas. Lo hacen falsamente y el restaurante pues en una de esas no sabe si capaz que se metió, capaz de que venía en la bolsa de alguien y brincó al plato. Pues tiene que responder, ¿verdad? De eso se trata este versículo. Se siente terriblemente mal que te desacrediten y debes sentirte terriblemente mal si eso es verdad. Si eso es verdad, toma en cuenta lo que se está diciendo de ti e intenta cambiarlo. Si ellos están hablando falsamente, dice el texto, bienaventurado. Ahora, todo esto pues lo estamos hablando así para que se entienda mejor, pero propiamente habla del creyente, habla del cristiano. No habla de tu negocio, no habla de tu imagen, habla del creyente. Cuando se hablaba mal del creyente, falsamente. El creyente está llamado a tener una buena reputación, una buena fama, a ser visto por los hombres por sus obras de justicia para que glorifiquen a Dios, lo veremos más adelante. Los requisitos para ocupar un cargo en el liderazgo es ser irreprensible, no tener acusación que sí tenga algo de verdad. El Señor dice que lejos de sentirse arruinados y pisoteados, debes sentirte alegre y lleno de gozo. En primer lugar, porque perteneces al cielo, de ellos es el reino de los cielos. Y en segundo lugar, porque la recompensa será grande. Bueno, ayer hablábamos con los jóvenes, ya el cielo es una recompensa, pero será grande. Bueno, hablábamos de las coronas también que puede haber, que hay algunos tronos que el Señor designó para muy probablemente personas que el Señor ha designado en su soberana potestad. Hay una recompensa grande y dice aquí, porque ellos fueron tenidos por dignos de sufrir los mismos padecimientos que los profetas de la antigüedad. ¿Quién de aquí levanta la mano para ser designado como alguien que padezca los mismos sufrimientos de los profetas de antaño? ¿Es algo que deseamos? Creo que no. Y un concepto que leí en algún libro decía, bueno, la persecución no se anhela, no se busca, no se desea, pero sí se acepta. Se acepta. Señor, pues Pablo también dice, oren para que en sus gobernantes los traten en paz, les permitan congregarse. ¿Qué sería más agradable? ¿Congregarnos así como hoy o congregarnos en las catacumbas? Mandando un mensaje secreto. Las catacumbas, investigué, era interesante, quería sacar una historia de ahí, pero al final de cuentas ya no la saqué. Era más estudio y más desviarse un poco, porque las catacumbas eran lugares donde enterraban a los cuerpos. En una de esas Roma dijo, nadie puede enterrar a sus cuerpos en la ciudad, tiene que hacerlo afuera. Y buscaron lugares debajo de la ciudad, hicieron cavernas, las construyeron y ahí depositaban los cadáveres y ahí hacían acciones de gracias como una especie de pequeño culto donde ahí depositaban al muerto. Ahora,
Bueno, no tenemos dónde congregarnos, nos persiguen, pues vamos a la catacumba, ahí con los cadáveres. Vamos a reunirnos ahí porque no hay otro lado. Estamos siendo perseguidos, no nos dejan reunirnos. Pues vamos, ¿a qué hora? ¿Y qué día? Pues ya saben, no le avisen a nadie, imagínate de noche, ¿verdad? Escuchas un ruidito ahí. Resucitó, gloria a Dios, ¿no? Pero qué miedo. Entonces no es algo que estemos deseosos, hermanos, no, vamos a vender este local, este terreno y buscamos un lugarcito ahí en un cementerio, ¿no? ¿Les parece? Claro que no, no es algo que deseemos, no es algo que anhelamos, pero es algo que si no nos quedara de otra, lo aceptaremos, lo tendremos que aceptar. La iglesia y los hijos de Dios a lo largo de la historia han sufrido persecución. ¿Por qué son perseguidos? Dice aquí, por su justicia. La policía persigue a los malhechores, prófugo de la justicia, se busca, recompensa. ¿Por qué? Porque hizo esto, hizo esto, hizo esto. Una vez hace muchos años hice una actividad con unos jóvenes y les dije que dibujaran su retrato ahí, un retrato hablado en una hoja en blanco, y yo después le imprimí y le puse "se busca" y lo pegamos ahí, ¿no? Le digo, sí, probablemente esto es lo que hace Satanás y sus demonios con los creyentes. Se busca. Y abajo, se pretende hacerlo caer en toda tentación que se le presente. Se le busca hacer que no se congregue, que no obedezca la palabra de Dios, que no la lea y que se involucre cada vez en el mundo. Ese es el objetivo, recompensa. Pues ahí Satanás sabrá qué recompensa da. Probablemente esto pasa en los demonios. Probablemente tú estás en la lista de los más buscados, o probablemente no, porque dicen, ¿para qué lo buscamos si ya está aquí? Es más, Él nos ayuda a hacer caer a otros. Hasta premio le vamos a dar, hasta va a alcanzar recompensa por traidor. ¿Por qué son perseguidos? Por causa de la justicia. En el prefacio al libro de los mártires, así se llama, el libro de los mártires de John Fox, un hombre que vivió en 1500 y fracción y se dedicó a recopilar relatos de las muertes de los santos. Dice este prefacio que lo puso el traductor, acerca de los santos de Dios que han perseguido bajo las persecuciones, desde Caín, que dio muerte a Abel, desde aquel entonces el diablo, que es homicida desde el principio, ha perseguido a través de los suyos a los hijos de Dios, de los cuales el mundo no era digno, como dice en Hebreos 11:38. Todos ellos que fueron perseguidos, que fueron aserrados, mutilados, ahogados, quemados, cortados, dice el mundo no era digno, pero aquí lo dice desde Caín, fíjate el principio, desde Caín hasta, después el Señor Jesús dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que mataron a la puerta del altar. Toda esa sangre será demandada de ustedes, porque ustedes y sus padres se han dedicado a perseguir a aquellos que les hablan la verdad. Leí también, y tengo tantos datos que en verdad muchos no los puse, pero los estoy diciendo ahora. Un reformador, Savonarola, italiano, dicen que predicaba de tal manera y hablaba tan fuerte del pecado que se escuchaban los gritos de dolor y de lamento en la iglesia. La gente salía pateada, golpeada, llorando, porque se le decían sus pecados. Pues después hubo alguien que falsamente lo acusó de ser hereje y lo quemaron. La Inquisición lo agarró y lo quemó. ¿Te fijas? La misma congregación o algunos de por ahí falsos le tendieron la cama, como se dice, le pusieron la trampa, lo acusaron por hereje y lo quemaron. La causa para la persecución y los vituperios o insultos terminaba casi siempre en la muerte.
Vivir justamente es guardando la rectitud moral de los principios que Dios nos ha dado. Una vida recta condena a los pecadores. Una vida piadosa opaca las vidas inmorales de las personas que no viven así. ¿Te acuerdas qué pasaba en la escuela cuando el profesor no se acordaba que dejó tarea? Y levantaba la mano ahí el niño o la niña más aplicada. ¿No va a pedir la tarea, maestra? ¿Qué le hacían los demás? Le aventaban algo ahí, ¿no? ¿Te fijas? ¿Pero por qué? Él sí hizo la tarea, sí, maestra, él fue el único que la hizo, démosle un aplauso. Oye, me voy a sentar junto a ti para que no se me olvide la tarea. Te voy a hablar, oye, dejó tarea, recuérdame, ¿no? No, lo queremos perseguir y le hacemos bullying hasta que se cambie de escuela, porque aquí somos burros y así nos vamos a quedar. No queremos que su brillantez, su inteligencia, su disciplina nos opaque. No queremos que nos eche a perder nuestra carrera. No queremos eso. Eso pasa y eso provoca una vida piadosa. Una reacción, toda acción recibe una reacción. ¿Qué produce? Insultos, persecución y hasta el deseo por matar. Veíamos con los varones el jueves que en una encuesta que se hizo, ¿qué estabas dispuesto a hacer para conseguir las cosas? 7 de cada 100 estarían dispuestos a matar a alguien con tal de lograr su objetivo. Con tal de no perder el trabajo, mato al que está en el puesto de arriba para que me den el puesto. 7 de cada 100 norteamericanos estarían dispuestos a hacerlo. ¿Qué te parece? Increíble. ¿Será datos para los seres humanos de esta tierra? Sí, es terrible. Una cita de nuestro hermano John MacArthur dice: aquellos que viven fielmente según las 7 primeras bienaventuranzas, ¿qué crees? Tienen garantizado que en algún momento experimentarán la octava. Si tú eres fiel en vivir de acuerdo a las primeras 7 bienaventuranzas, te espera la octava: ser perseguido, ser insultado. Los que viven de manera justa inevitablemente serán perseguidos por esa causa. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Estas palabras están en los libros que estamos llevando a cabo los varones y las damas que están por empezar. Una vida piadosa. Disciplinas de un hombre piadoso, disciplinas de una mujer piadosa. Porque deseamos que los hombres y las mujeres vivan vidas piadosas. Pero este versículo nos dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Estás dispuesto a pagar el costo? No digo que lo desees otra vez, pero si te toca, ¿lo aceptarás? Ahora, como si te hace ratito, esto se ve desde el principio. ¿Por qué causa murió Abel? Y su hermano Caín, él ofreció un sacrificio, el otro ofrece otro. Dios acepta el uno y Dios rechaza el otro. El problema no era con el hermano, el problema era pues con Dios. Señor, pues no pasó la verificación, pues dime qué le hago. ¿No aceptas mi sacrificio? Dime cómo puedo agradarte. El hermano, ¿qué culpa tenía? Que fue justo, que el Señor se agradó de él. Abel ofreció un mejor sacrificio, por lo cual Caín lo mató. Su hermano no soportó esta clase de justicia y lo mató. José, estamos viendo cronológicamente, Abel, el primer asesinado. José, el hijo de Israel, hijo de Jacob, cuando servía a su patrón ahí en Egipto,
La esposa de su patrón quiso tomarlo y acostarse con él a escondidas del patrón y cometer así adulterio. Él temió y no lo hizo. Huyó, dejó ahí sus ropas. Fue acusado falsamente. ¿Y a quién le creyeron? Pues a la señora. Aunque una nota ahí al margen dice que si realmente le hubiera creído, lo hubiera matado. ¿Cómo iba a soportar ese insulto, verdad? Probablemente dicen que la mujer era así y ya sabían que era una más y dicen, bueno, me deshago de este, que vaya a la cárcel. Pero yo creo que la señora fue la de la culpa. Pero bueno, esa es nota al margen. Él permaneció en la cárcel alrededor de 13 años por un delito que no cometió. Si tú entras a cualquier reclusorio y preguntas, y es nuestro deseo ir a las cárceles y predicar la palabra allá, todos son inocentes. Todos te van a decir que son inocentes. Habrá algunos que sí reconozcan que están ahí por su culpa, pero muchos otros son inocentes. Me tocó en mi trabajo, cuando ejercí abogacía, me tocó ver que había gente que seguía encerrada porque no tenía dinero para sus copias. Ya había salido un auto, así se llama, el juez ya había dicho, es libre, sáquenlo de la cárcel, él no fue culpable. Y le decían, bueno, sí necesitamos copias certificadas con valor cada una de 50 y tantos pesos y son como 100. No había salido de la cárcel porque no tenían dinero para sus copias y no tenían familiares que fueran ahí. Y los abogados de ahí tampoco les prestan porque saben que saliendo de ahí no les pagan. ¿Te fijas? Estar siendo inocente, pasar un tiempo y no poder salir porque ni tienes para las copias. José fue acusado falsamente. Él quiso guardar su integridad y de hecho lo hizo, le costó la cárcel. Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Esto ustedes lo pueden ver en Hebreos 11. Tanto lo de Abel, lo de Moisés, consideró como mayores riquezas el oprobio, esto es el insulto por causa de Cristo, que los tesoros de Egipto. Él tenía puesta la mirada en la recompensa. Moisés se identificó con un pueblo que vivía esclavo y despreció la comodidad para padecer la persecución del faraón y todo su ejército. Isaías, el profeta Isaías, a pesar de pertenecer a una familia de la realeza, un documento antiguo describe que Isaías fue aserrado, lo que se describe en el libro de Hebreos 11. Él fue colocado dentro de un tronco hueco y fue cortado con un serrucho por la mitad. Dicen que fue hecho por el rey Manasés, un rey perverso de la dinastía ahí de los reyes de Israel. Esto está en Hebreos 11:37, donde dice que algunos fueron aserrados, apedreados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas, quizá como para esconderse. Se metían en un corral, se ponían un cadáver ahí de una oveja encima para no ser atrapados. Huyendo, siendo afligidos, siendo maltratados. Por causa de denunciar los pecados de parte de Dios. Jeremías fue otro. Varias veces pasó por la cárcel. En una vez lo metieron a una cisterna. No tenía agua, pero tenía lodo y se estaba hundiendo. Ahí déjenlo, ya nos vamos. Eso era sentenciarlo a muerte. Ya un esclavo ahí lo saca, lo libera. Zacarías, un profeta, en 2 de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie y en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Uno de los casos más conocidos, Esteban. Esteban comienza a predicar la palabra y no les gusta con los que estaba discutiendo. Pusieron testigos falsos que dijeron: ha dicho una herejía, como lo que le pasó a Savonarola.
Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon falsamente. Y ahí Saulo consentía en su muerte. La iglesia en general, el pasaje siguiente de la historia de Esteban, que está en Hechos 7, el pasaje siguiente, Hechos 8, del 1 al 3, dice: y Saulo estaba completamente de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Sí, ese Saulo que después fue Pablo, que después predicó y que después experimentó lo mismo. Ese mismo Saulo persiguió a la iglesia. ¿El resultado cuál fue? Dice, bueno, se va a acabar la iglesia. Hechos 8:4. Así que los que habían sido esparcidos, veíamos el principio de la definición que perseguir tenía dos conceptos, uno era ahuyentar y otro era atrapar. En este concepto lo que hicieron fue ahuyentar a los apóstoles y a los creyentes. Mientras habían sido esparcidos, ¿qué iban haciendo? Predicando la palabra. Predicando la palabra en medio de la persecución. ¿No están locos acaso? Debían vigilar que el perro no los alcanzara, que el toro no los viera con su playera roja. Debían estar preocupados, ¿no? Pues era el propósito, que con esa persecución ellos se dieran cuenta del propósito de Dios y predicaran la palabra. Y lo increíble es que la gente se convertía. ¿Te están persiguiendo? Sí. ¿Por qué corremos? Porque nos quieren matar. ¡Córrele! ¿Me quieres seguir? Pues ya te estoy siguiendo. La gente se convertía. No tenían temor, por eso era fácil bautizarlos. Otra nota al margen. Por eso era fácil bautizarlos en ese mismo momento, porque habían experimentado persecución. Si alguien llega por primera vez y le das el evangelio y te dice, pues suena interesante. Oye, te vamos a matar si aceptas. No, yo no dije nada. Ya me voy a mi casa. Pues me estaban hablando, yo nunca he venido aquí. Solo iba pasando, yo no soy. En este caso, sí, yo soy, yo creí. ¿Me vas a perseguir? Pues aquí estoy. Mátame de una vez. Pero antes déjame bautizarme, ¿no? Casi así era. Los romanos establecieron una orden de que cada año tenías que confesar fidelidad al César. Tenías que adorar, ya sea quemando incienso o declarando, César es el Señor. Cada año. Y se te otorgaba un papelito llamado libelo. Y ya era como hacer la tenencia, el pago de tenencia, el pago de impuestos. Pero tenías que decir esas palabras. ¿Y qué crees que hacían los cristianos? ¿No lo hacían? ¿No lo vas a hacer? No lo voy a hacer. Un caso muy conocido fue el de Ignacio, el tocayo de mi hermano. Ignacio, en el año 107, fue acusado de ser cristiano. Se le dijo un procónsul, perdón, estoy confundiendo, eso no es Ignacio, es Policarpo, amigo de Ignacio. Se le dijo, jura por César y maldice a Cristo y te dejo en libertad. Policarpo de Esmirna dijo, durante 86 años le he servido a Cristo y ningún daño me ha hecho. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Entonces el procónsul mandó a su heraldo que pregonara por 3 veces el crimen de Policarpo. Se ha confesado cristiano, ese fue su crimen. Lo ataron a una estaca, lo pusieron en la pira para ser quemado. Cuando estaba ahí, cuando estaban encendiendo el fueguito,
Él dijo: Señor Dios omnipotente, Padre de tu siervo amado y bendecido Cristo, yo te bendigo porque me hiciste digno de llegar a este día y a esta hora, en que he de tener parte y ser contado con el número de tus mártires para beber la copa de Cristo. El que les mencioné hace rato, Ignacio, él fue acusado y condenado a morir por no adorar a los dioses del Imperio Romano. Pero mientras lo llevaban camino a Roma a su ejecución, las iglesias por donde iba pasando y las ciudades lo fueron visitando, y él empezó a escribirles cartas. Tuvo un ministerio en su gira, por decirlo así, a su muerte. Comenzó a escribir cartas que están hasta el día de hoy vigentes. Escribió 7 cartas a las iglesias de ahí. Y en una de esas, los hermanos en Roma, pues fueron al tribunal y dijeron: oye, va a llegar un acusado, es nuestro amigo, es Ignacio, y está acusado pues un tecnicismo, vamos, ¿no? Vamos a meter un amparo, porque queremos librarlo. Él se entera de eso y ¿qué crees? Les escribe una carta diciendo: no me defiendan, el Señor ha dispuesto para mí el martirio, déjenme ir al martirio. Él dijo estas palabras: ahora comienzo a ser un discípulo, nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la tortura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo venga sobre mí. Sea así si solo puedo ganar a Cristo. ¿Miedo? De ninguna manera. Un escritor romano le habló a un emperador que persiguió bastante a los cristianos. El escritor se llamaba Plinio el Joven y le escribió a Trajano el emperador, comunicándole que había muchos miles de cristianos que eran muertos a diario y que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Él dice, un incrédulo, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto: ellos solían reunirse determinado día antes del amanecer, repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como su Dios, y se comprometían por obligación ciertamente a no cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos o adulterio o falsear la palabra y nunca defraudar a nadie. Después de lo cual era costumbre participar en una comida inocente. Ese era su delito: congregarse, orar, hacer un firme compromiso de vivir en santidad. Y hay un libro llamado Mártires y Perseguidores, muy completo, de Alfonso Ropero. Él cita esto: se puede decir que desde el momento en que eran arrestados, los mártires entraban en otro mundo, transportados a otra realidad. Ninguno de ellos lanzó un grito o un gemido, mostrándonos con ello a todos que en aquella hora los mártires de Cristo que eran torturados estaban ausentes de la carne, o mejor dicho, que el Señor estaba presente y en comunión con ellos. Es sobrehumano esto, es totalmente sobrenatural no responder a que te quemen vivo, no negar al Cristo que te salvó por salvar el pellejo. Es sobrehumano, es del Señor. El Señor promete estar contigo. Doble bienaventuranza da aquí, porque debes regocijarte y alegrarse, porque la recompensa es grande si el Señor te ha concedido ser parte de esos mártires. Bueno, estas son historias que tal vez podemos pensar que se quedan en el pasado. Hay páginas de internet actualmente y hay misiones y hay maneras de
de expresar en estadísticas, en números, la persecución actual. Hay una lista, yo tampoco lo sabía, pero está la lista de los 50 países más peligrosos para los cristianos. Por mucho tiempo fue Corea del Norte, país comunista. China está entre los primeros 10. Hoy ocupa el primer lugar Afganistán. Recordemos que los talibanes ya tomaron otra vez el poder, están persiguiendo. Aunque son el país más incómodo para el cristianismo, el menos permitido para ejercer la fe, no son el más violento es Nigeria. Ahí mueren más cristianos por año que en ningún otro país. Constantemente se oyen noticias de muertes de cristianos ahí. ¿Y sabes qué? Me llamó la atención que México aparece en esa lista de 50 países más peligrosos. Dice ahí la estadística, porque son un organismo internacional que recabó datos, dice que por la violencia de los grupos, los grupos organizados, los cárteles y todo eso, que se desata tanta violencia, es difícil para los cristianos vivir en esas circunstancias. La persecución está, hermanos, está a la vuelta de la esquina y quizá no nos hemos dado cuenta. Pregúntate tal vez, ¿por qué no he experimentado persecución? ¿Estaré yendo en el camino de todos los demás? ¿No le soy incómodo a nadie? Ya lo vimos al principio. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con los que nos persiguen? Los ejemplos que vimos de estos mártires fue que fueron pacíficos. Oraron incluso por ellos. Padre, perdónalos. El caso de Esteban, el caso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice ahí, y nos da el ejemplo máximo en primera carta de Pedro 2, acompáñenme, primera carta de Pedro 2, del 21 al 23. Primera carta de Pedro 2, 21 al 23. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Los mártires han seguido el ejemplo de Cristo. Han perdonado, no han gritado, no han buscado la salida fácil. El Señor los ha sostenido, el Señor los ha ayudado. ¿Qué haremos nosotros? Seguir las pisadas de Cristo. Pablo también lo dice en 1 Corintios 4:12. ¿Cómo debe ser la manera de responder de un creyente ante la persecución? 1 Corintios 4:12. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Los romanos llegaron a aborrecer a la religión de los cristianos, a la fe de los cristianos, inventando y pensaban que era algo despreciable su fe. El Señor nos da otra visión también en mismo Mateo 5, 38 al 48, y con eso vamos a terminar. Mateo 5 del 38 al 48. ¿Cómo responder ante la persecución? Dice el Señor Jesús: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Sencillo, ¿no? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Oremos. Padre, sin duda no deseamos la persecución. Es un sentimiento aterrador, Señor. Con estos ejemplos, hermanos, del pasado y de la actualidad, vemos que Satanás sigue atacando, que el mundo es incomodado por un mensaje de paz, de justicia, de santidad. Nuestras vidas incomodan a la inmoralidad de esta sociedad. Padre, sin duda les estorbamos, se quieren deshacer de nosotros. Ayúdanos, Señor, a reaccionar como lo hizo tu Hijo Cristo, a dar nuestra vida si es necesario y dar testimonio, porque vemos que lejos de acabar con la iglesia se fortalece más en los tiempos de persecución. La sangre es la semilla del cristianismo, han dicho algunos. Señor, la fe probada verdaderamente es ante la prueba, ante la persecución. Ayúdanos a soportarla, Padre. No la deseamos, pero si es tu voluntad, debemos aceptarla. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a ser incómodos a este mundo que está en tinieblas. Que nuestra luz brille tanto que ellos deseen deshacerse de nosotros con todas sus fuerzas. Ayúdanos, Señor, a brillar con esa luz que has depositado en nosotros. Y que tu Hijo Cristo sea glorificado en todo momento. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.